Vamos a tratar de explicarla de una manera pues, lo más sencilla posible, intentando no repetir mucho de los números que se van a publicar en relación a la información de la Asamblea y tratando un poco no de simplificar los mensajes, pero sí de dar una visión yo creo que general y clara, ¿no? Antes de entrar en números o explicaciones, yo creo que sí es importante decir que a priori hemos recibido una colaboración absoluta por todo lo que es el equipo económico del club. Hemos trabajado muy directamente con Jon Berasategui y con Laura Prado y la verdad que ha sido una gozada poder profundizar en el tiempo que llevamos, que no es demasiado, ¿no? Desde lo que fueron las elecciones de junio hasta ahora, en un ente pues, tan complejo como es el Atleti. También quisiera hacer una mención a Jonander de las Fuentes, mi antecesor en esta función, pues que al final pues, todo han sido facilidades, todo ha sido ayuda, todo ha sido, más allá de dar información o no, pues facilitar una comprensión enorme de lo que puede ser el Atleti, desde una experiencia como la que él ha tenido en la Junta, además desarrollada en un entorno muy complejo, como el que ha sido el de la pandemia, y de una situación que han tenido que sortear muy difícil. Desde ese punto de vista, pues agradecer la transparencia, agradecer los números, y creemos que en el tiempo que llevamos, que es limitado, pues hemos ganado muchísima comprensión de lo que es la situación del club. Ya entrando en tu pregunta, yo la dividiría en dos partes, ¿no? Lo que es la parte de balance o de patrimonio del club y lo que es la parte de resultados. En la parte de balance la foto es muy clara. El club tiene un balance muy solvente, tiene una liquidez muy importante, tiene prácticamente 90 millones de liquidez, tiene un patrimonio por encima de los 100 millones, tiene provisiones constituidas a largo plazo por las juntas anteriores de más de 60, con lo cual, pues si esto fuera una casa en términos de liquidez, de dinero en caja, de solvencia, podríamos decir que la situación es absolutamente saneada y estoy seguro que en relación a otros clubes de fútbol es una situación de partida diferencial. Esa es una foto que queremos decirlo claro, que es así y es un balance importante el del Atleti, no es un balance pequeño. Dicho eso, que es un elemento, digamos, de fortaleza importante, hay un elemento de debilidad que yo creo que es conocido, que es cuando se habla de estas palabras así tan rimbombantes, que hablamos de déficit estructural y este tipo de cosas. Al final, si tú coges cualquier entidad, lo que cuenta es que los ingresos sean mayores que los gastos. Y en el Atleti eso no ocurre. Los gastos, menos los ingresos, dan una cifra, digamos, de pérdida constante, sobre todo en temporadas en las cuales no se produzcan ingresos por competiciones europeas o no se produzca la venta de jugadores. Desgraciadamente, los ingresos de televisión tienen una estabilidad completa, no se trata de andar subiéndole las cuotas a los socios cada año y mucho menos en una situación como la que estamos viviendo, y los gastos tanto del personal deportivo como no deportivo del Atleti son muy altos, ¿no? Con lo cual, al final tienes siempre una situación de déficit estructural en los casos en los que no haya ventas de jugadores o no haya, digamos, algún ingreso de tipo extraordinario. Si queremos cuantificar eso, es una foto relativamente sencilla. De una forma recurrente podemos estar hablando de un déficit en el entorno de los 15 millones de euros, que si sumamos las amortizaciones de los jugadores ya nos iríamos por encima de los 30, nos moveríamos en una banda entre 30 y 35, dependiendo cómo vayamos con la amortización de jugadores. Eso quiere decir que si esto perviviera en el tiempo, toda la situación patrimonial y de liquidez que he descrito se acabaría erosionando, es decir, se acabarían consumiendo las provisiones, se acabaría consumiendo el patrimonio y, lógicamente, pues el club entraría en una situación que se podría asimilar a otros clubes que han entrado en patrimonio negativo y han tenido que tomar decisiones sobre su patrimonio o sobre la estabilidad futura. También es obvio que nuestra situación patrimonial y de resultados incide directamente en la normativa de la Liga de Fútbol Profesional sobre los límites salariales y la posición del club o la posición relativa en relación a poder fichar o poder hacer operaciones de envergadura. Con lo cual, resumiendo y sin enrollarme demasiado, balance muy sólido, pero situación estructural de pérdidas que habrá que tratar de revertir en el mínimo tiempo posible, y no es fácil por la estabilidad en ingresos y gastos que he comentado. Bueno, el cierre del ejercicio, como he dicho antes, lo hemos trabajado muy en detalle con la parte económica del club. Hemos recibido el apoyo de la parte económica de la Junta Directiva. Creo que hemos hecho un análisis exhaustivo de lo que eran las cuentas de cierre a junio, realmente sobre unas cuentas que nos vienen dadas en su práctica mayoría. El ejercicio que hemos hecho es de revisión, es un ejercicio muy completo que
que creo que arroja pues, claridad y estamos de acuerdo, digamos, con los parámetros de cierre de esas cuentas, excepto en un matiz que yo creo que es importante reflejar. Nosotros al llegar, y sabiendo que son unas cuentas que nos encontramos cerradas a junio, pero que formulamos ahora en septiembre para ya tener el informe de auditoría y presentar las cuentas en la Asamblea, lo que hemos hecho es tratar de identificar cualquier pasivo, cualquier coste hacia adelante que sería susceptible de reconocerlo cuanto antes, pero simplemente no porque haya un cambio de junta, sino por un parámetro tan sencillo como los ingresos cuando se producen y los gastos cuando se conocen, es decir, tratar de anticipar cualquier cosa que pueda suponer un quebranto futuro para el club. Lo hemos revisado todo, no hemos detectado mayores incidencias, pero sí hay un punto que hemos querido tratar de una manera, digamos, diferencial, y ha sido el tema de la grada de animación. En ese tema, que es un éxito absoluto de la Junta anterior, y es uno de los proyectos, yo creo, de mayor éxito en la historia del Atleti, tiene un componente económico que es relevante, y es que a los socios que se les desplazan tienen unos descuentos que se van materializando en el tiempo. Eso se puede dejar que vaya ocurriendo naturalmente, pero lo que hemos preferido es incorporar ese impacto, que es significativo, más de 5 millones de euros en el cierre de junio. Cualquiera que lea eso puede pensar, pero ¿qué pasa? ¿Que se pierde dinero con la grada de animación? No, eso no es cierto, porque esa grada de animación, que como todos vemos está llena, genera unos ingresos a lo largo del tiempo y en un periodo no mayor de 7 años, realmente todo ese efecto se compensa. Pero es un poco lo que he tratado de manifestar antes. Es un gasto conocido y es un ingreso que se va produciendo a lo largo del tiempo. Si analizamos las cuentas en el conjunto de lo que hizo la anterior directiva, realmente son prácticamente iguales a lo que nosotros hemos concluido, excepto en ese efecto, y también hemos incorporado todos aquellos pasivos que pudiéramos tener por despidos o cambios laborales en todo el entorno del Atleti. ¿Por qué? Porque eso evidentemente no se ha producido antes de junio, pero es conocido antes de la formulación de cuentas, que es en septiembre. Por el mismo principio, algo que sabemos que se va a incorporar en cuenta, cogemos y lo reflejamos. Aparte de esos dos aspectos que son relevantes y provocan que la pérdida final del ejercicio esté por encima de los 10 millones de euros, no hemos considerado ningún tema más. También mencionar que el impacto COVID en el ejercicio es de 3,5 millones, que es muy relevante y que obviamente perjudica esa cifra. Afortunadamente, en el año actual o en la temporada actual, salvo que haya cambios en la situación sanitaria del país, no esperamos que eso se vuelva a producir, ¿no? Con lo cual, bueno, creo que es un cierre difícil, porque se ha hecho una situación post-pandemia todavía con muchos efectos colaterales en el club, que el cierre se ha ejecutado de forma profesional por la anterior junta directiva y, por supuesto, por el equipo del Atleti, pero que en nuestro caso hemos hecho un esfuerzo por incorporar cualquier cosa que identificásemos hacia adelante. E insisto mucho en la palabra hacia adelante. No se trata de detectar algo hacia atrás, sino hacia adelante que pueda suponer un quebranto en el patrimonio del club. Bueno, yo creo que también simplificando, si un cierre te viene hecho, yo no diría que un presupuesto te viene tan bien hecho, en una parte muy sustancial sí. No podemos cambiar los ingresos de televisión, desde luego los cambios en los ingresos por cuotas de socio van a ser mínimos. Ahí sí que quisiera mencionar una cosa, el club tiene la potestad de incrementar la cuota de los socios con el IPC, con la media del IPC de los últimos 5 años, al 50%, que está reflejado en estatutos. Nosotros hemos optado por no incluir el año 2022. Lo primero porque no está cerrado y no conocemos la inflación de cierre del año, pero también sabemos que es el impacto mayor de toda la serie de los 5 años. Hemos preferido hacer un incremento menor de cuota, que va a estar por debajo del 1%, aparte del prorrateo de lo que es el mediodía de club, y de esa forma, pues digamos, la cuota de los socios va a ser conocida y va a tener un incremento mínimo sobre la situación anterior. Aparte de eso, como he tratado de comentar, lo vais a ver en las cuentas muy en detalle, pero los ingresos de televisión están muy limitados. Sí hemos tratado de apretar todo lo posible en todo lo que es el mundo de marketing o el mundo, digamos, de ingresos comerciales, lo que es difícil por el margen de actuación que todavía no tenemos. Y luego ya yéndome a la parte de gastos, donde hemos trabajado codo a codo y muy en detalle,
ha sido en toda la parte de gastos externos, de gastos de gestión, de gastos de explotación del club. Entendiendo que un club que tiene un déficit estructural recurrente tiene que abordar algo que, bueno, quizás suena un poco, no sé, rimbombante, pero yo lo llamaría economía de guerra. Es decir, el club tiene que ser consciente de que hasta el último euro importa, con lo cual todo aquello que en trabajos, servicios, reparaciones podamos hacer un ahorro, pues es muy importante. En ese sentido, cuando el socio revise las cuentas del club va a encontrar que en todas esas partidas ya hay ahorros sobre la situación anterior, pero no por lo que los que hemos llegado pues lo sepamos a priori, sino porque todas las áreas del club, lideradas por el área económica y por la dirección general del club, ha sido capaz de identificar palancas de mejora. Donde es muy difícil reducir, sinceramente, es en la parte de gastos de personal, tanto personal deportivo como no deportivo, porque no podemos presupuestar nada que no conozcamos en relación a ventas, cesiones o cambios, digamos, en esa estructura social o laboral. Dicho eso, manteniendo una utilización de provisiones en torno a los 27 millones de euros, que es muy similar o igual a la que se planteó en el presupuesto anterior, pretendemos no terminar con menos 10 millones, terminar con menos 5 millones de última línea. Lo ideal sería en el mínimo plazo posible ya equilibrar la parte operativa, terminar en lo que los economistas llaman un break-even, es decir, que has conseguido equilibrar la parte operativa. No voy a ser voluntarista en esto, para esto todavía queda un camino largo. Tiene que desplegar nuestra actual Junta un plan de gestión estratégico a 4 años, esto no es un presupuesto, esto es un tema muchísimo más amplio, y actúa directamente sobre toda la base de ingresos y de gastos del club, teniendo en cuenta que hay dos elementos, como son los extraordinarios por venta de jugadores, que realmente no están en ningún presupuesto ni en ningún escenario como el que estamos planteando. Creo que es un reto reducir la pérdida del club a la mitad en un año, sabiendo pues, que obviamente tenemos limitaciones en el conocimiento de la estructura del club, que acabamos de llegar, por decirlo de alguna manera, pero sí que queremos ponernos una serie de retos importantes a corto y medio plazo, ¿vale? Bueno, yo lo primero es, no me quiero repetir mucho del anterior, lo primero es un mensaje de tranquilidad en cuanto a liquidez y solvencia, un mensaje, vamos a decir, de sana preocupación en cuanto al problema estructural de ingresos y gastos. Es algo que si no abordamos decisivamente, pues puede llegar, digamos, a comerse el patrimonio o las provisiones del club. Y luego también un mensaje de compromiso, es decir, esta Junta, o incluso hablo de la propia Comisión Económica, lo que estamos en la parte más económica o financiera, no hemos venido pues solo a dar cuentas o a explicar cosas, no sé, o a poner cara no sé cómo contando muertos. Lo que queremos es transformar. Y para transformar todo empieza por un rigor enorme, por una transparencia enorme, creo que lo he dicho. Cada euro cuenta, cada euro en la caja es muy importante, y lo que trataremos desde la parte de Comisión Económica es tratar de ser tractores del club. De la misma manera que lo se está haciendo internamente negocio, social, área deportiva, que todo el mundo vea el valor económico de las cosas que hace. Si eso es así, desde luego no somos capaces en un año de revertir el déficit estructural que tiene el Atleti, pero sí sentaremos las bases para que haya un crecimiento sano de ingresos y una contención de la estructura de gastos que honestamente actualmente está desequilibrada. Podemos prometer trabajo, rigor, transparencia y sobre todo una actitud incondicional de todos los miembros de la Junta para tratar de revertir esto en el mínimo tiempo posible.